Dios, cómo se me laguea. No sé si se me puede crashear el mundo o algo así. No, Master YouTube, Master YouTube, Master YouTube. A lo largo de todo el video van a aparecer 3 palabras aleatoriamente, y si las logras descubrir y lo comentas por ahí abajito, automáticamente estarás participando para un sorteo de una cuenta premium de Minecraft. Di que sí. Muy buenas, chicos, bienvenidos a otro video. El día de hoy se me hizo realidad mi sueño, al menos un poquito. Les voy a explicar por qué. Como saben, estuvimos buscando una textura que sea ultra realista y lo conseguimos. Está ya en el canal. Y obviamente para buscar la forma de correr estas texturas con una tasa de FPS pues decente y que mi computadora sea capaz de correrlo y no me ocupe todo el disco duro, pues solamente es capaz de cambiar algunos bloques y la textura de algunos bloques. Lo que vamos a ver el día de hoy son solamente 2 bloques. Así es, la piedra, la tierra y el bloque este de grass, ¿sabes? Que es este de aquí. Y antes de activarla, chicos, tienen que saber que esta textura con los 3 bloques cambiados, únicamente los 3 bloques, pesa 1 giga. 1 giga, loco, 1 giga. ¿Por qué mi cabeza se va? ¿What? ¿Me desaparezco? Me desaparezco. Bueno, esto es equivalente a una carpeta completa de Minecraft con mods y texturas y pues shaders realistas. De hecho, tengo una carpeta en la que pruebo texturas, shaders y hasta tengo un paquete de mods, y todo eso junto no llega ni siquiera a medio giga. Con lo cual, estamos hablando de que 3 bloques van a ser muy realistas. Por aquí tengo la textura y se llama Nova. Es Nova Ultra Realist y aquí te lo pone en grande, 8K. La voy a activar directamente y mientras se activa tienen que saber que en la descripción tienen el link directo al Patreon del creador de esta textura. Vale, ya está activa. Pero ojo, aunque cambien solamente 2 bloques, bueno, o 3 bloques, esta textura tiene una en 4K, bueno, que el creador está trabajando, ¿sabes? En una en 4K que cambia muchísimos más bloques y no es tan pesada como esta, ¿sabes? Para 3 bloques. Por cierto, se ve rarísimo. Se ve medio... A ver. Obviamente agarra más forma cuando tiene el RTX, bueno, el RTX. Cuando tiene los shaders activados, pero tal que así se mira un poquito raro. Me voy a acercar. Estos son 8000 píxeles. A la madre, 8000 píxeles, loco. Tú, me sirve un montón porque es que literal cambia solamente 3 bloques. Y que pese tanto. Oh, bueno, cambia también esto. Pero claro, esto no pesa nada. Vamos a activarle los shaders estos. Y voy a utilizar los continuums. Porque a ver, los Zeus PTGI los voy a activar rapidito ahí para que vean algo. No llegan a aceptar tal cantidad de píxeles. Literalmente el Zeus no es capaz de aceptar 8000, loco, 8000 píxeles. Lo máximo que te deja sin problemas creo que son 2000. Lo vamos a intentar ahora. Vale, ahora mismo tengo el Zeus PTGI HRR activo. Y si se dan cuenta, a ver, se ve súper bonita la textura y toda la cosa, pero estas líneas de aquí quiere decir que no se está generando los 8000 píxeles. Es decir, ahora mismo lo único que está disponible es para aceptar 1024 píxeles. O sea que literalmente este cuadrito que están viendo aquí, o sea, la línea sube por aquí y sigue por aquí al lado. Este cuadrito de aquí son 1024 píxeles solamente. Y hay 8 cuadritos. Dios, cómo se me laguea. Vale, y aunque intente subirlo aquí, no me deja subirlo más de 2000. Con lo cual, pues oye, el Zeus no es capaz de soportar esta textura. Ahí estamos. Esto es lo máximo que me permite, pero solamente se genera de aquí para arriba. No me lo deja. Una F súper grande por el bendito Zeus. Pero curiosamente el Continuum sí me lo permite. O sea, literalmente ahora lo tengo activo. Lo voy a poner normal como debería. Mira, lo voy a poner en alto. Ahí estamos. Porque una textura como esta no tiene que estar en bajo para nada. Vale, aquí ya no me sale ningún tipo de cuadrito ni nada así, pero es tipo 8000 píxeles. Vamos a ver, la piedra es lo que a mí más me ha sorprendido de todo, pero para verlo me voy a desactivar las nubes. Vale, uy, liato. Bueno, cuidado que esta vaina se va a poner, no sé si se me puede crashear el mundo o algo así. Lo voy a hacer de día, ahí estamos, pero es posible. Mira esta textura, loco. Mira esta vaina. Voy a poner en espectador. Imagínate en el momento ¿qué parezco? En el momento en el que el creador agregue más bloques y sea una textura. Imagínate que llegue el momento en el que esta textura sea totalmente completa, que cambie todos los bloques de Minecraft. Primero va a pesar casi que 16 gigas. Me la juego y digo que 16 gigas, loco, porque es que, Dios mío. Por aquí por las opciones, como lo hicimos la vez pasada, mira, le voy a agregar de... Oh, lo voy a poner en 1, en la profundidad de 1, más o menos, que es lo normalito, vale. Aquí sería como un nivel de profundidad que sí se nota, pero tampoco es tanto, ¿sabes? Claro,
claro, 8000 píxeles. Que de lejos así, ahora mismo no se nota. Literal, no se nota que está, pues, ningún píxel, ¿sabes? Pero cuando se le hace zoom, pues, obviamente sí. A ver aquí si le pongo en 2.5 para no exagerar tanto. Vale. Ula. El otro nivel de Minecraft yo creo que va a ser... ¡Ja! Va a ser, no, es que esta vaina es increíble, loco. Le voy a quitar el foco. Me lo han dicho varias veces que le intente quitar el focus, ¿sabes? El focus. Vale, no, ahí tiene creo que demasiado enfoque. Ay, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Vale, se me está desenfocando todo esto. Vale, a ver. Ok. Aquí ya se empieza a ver mejor. Vale, sin el foco, que enfoque ni nada. Vale, la piedra es lo que más me gusta, pero quiero ver los otros dos bloques, porque claro, el creador se trabajó estos dos. O sea, estos son los dos bloques, este y este de aquí. Oh, mira, este parece más como si fuese barro, un poco como de barro, del que usan para las macetas. No sé, me gusta, se ve medio rarito, la verdad. Este ya de por sí cambió un montón, honestamente. Y ya para llevarlo al límite vamos a ponerlo esto en cinemático. Ya saben que en cinemático le aumenta la calidad brutal, pero los FPS que conseguimos son 0. O sea, mi RTX no es capaz de correr esta vaina en cinemático. Son tantos píxeles. Bueno, ahí lo corre. Vale, ahí lo corre más o menos. ¿Cuántos píxeles? 15, 14. Vale. Oye, pues me siento sorprendido, la verdad. Claro, si intento mirar para acá, olvídate. Vete. Vale, aquí muchos píxeles. Cuando intento mirar al otro lado, nada. 0 FPS. Tu pobrecita de mi gráfica, amigo, está sufriendo lo que no veas. Y encima de todo esto, vamos a hacer una cosa, chicos. De 2.5 lo vamos a llevar a 5. Ya, de una vez, para exagerar. Vale, está en 5. Esta sería la profundidad máxima. Lo voy a poner de día también. Ahí estamos. Y me pondré en modo espectador. Vale, creo que el cinemático aquí está rotísimo. Voy a cambiar esta vaina, que está rotísimo el cinemático. Lo voy a poner en ultra mejor. Vale. ¿Sabes qué estaría chulo hacer? Una casa en una mina, ¿sabes? A ver qué tan curse o qué tan raro se vería. Pero claro, sin exagerar el 5. Lo ponemos en 2 y ya está. Vale, una casita en una cueva de estas. Más o menos así. Pongo una antorcha. No ilumina las antorchas. ¿Estás diciendo en serio? A ver, ¿no iluminan las antorchas? ¡Hola tú! ¡Qué raro!, ¿no? No ilumina ninguna antorcha, ni los bloques de... A ver. La glowstone y la lámpara. Ahí estamos, la linterna. No iluminan. Está solamente puesto la iluminación ambiental. Vale, no pasa nada. Tenemos iluminación del cielo, amigo. Ahí estamos. Se ve súper raro. Vale, mira, este podría ser la iluminación de nosotros. Vale, así más o menos sería la visión de nosotros si estuviésemos en una casita así. Sí que es verdad que como cambian solamente 2 bloquecitos o 3, no da mucho paso a investigar mucho más. Pero este sería como el inicio, para mí, de las texturas 8K. ¡A la madre, qué chulo se ve eso! Así es, chicos. Solamente por si acaso quiero aumentarle los zoom. Vale, ahí estamos, que se genere todo esto. Por cierto, no vimos cómo se ve las hojas estas que cambian. A ver, las hojas estas que cambian. Vale, tampoco se nota mucho. En fin, chicos, espero que les haya gustado este pequeñito paquete de texturas. Se vienen muchos más, muchísimos más, y de súper alta calidad. Con lo cual, si no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas. Tengo que quitarme esta barbita ya que tengo. Ahí estamos, ya me la quité, más o menos, me veo raro. Pero bueno, activa la campanita si aún no lo has hecho. Y recuerda decirme en los comentarios si encontraste las 3 palabras aleatorias, para de esta forma participar en un sorteo de Minecraft Premium, ¿ok? Yo lo dejo por aquí y nos veremos en otro videito. Hasta la otra, adiós.